Vamos a leer nuestro texto de hoy, hermanos. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, déjeme comenzar en esta noche con una ilustración, ¿sí? Un ejemplo, no es una ilustración perfecta, pero creo que es útil para que comprendamos uno de los puntos de hoy. Imagínense que mientras yo me voy al trabajo, mis hijas, Emma y Sofía, hacen el gran desastre de sus vidas en esta casa, ¿sí? No sé, sacan la comida de la heladera, la tiran al suelo, embarran toda la casa con la comida, todas las paredes, rompen todos los muebles, rompen todas las puertas, me tapan todas las cañerías de la casa, tiran juguetes, le dan de comer al perro los pececitos que tenemos en la pecera. Y imagínense que hasta ya están empezando a prender una fogata adentro de la casa, ¿sí? Y agréguele esto, todo esto lo hicieron porque me odian a mí. Me odian sin motivo, no les he dado ningún motivo para que me odien, pero todo esto lo hacen porque me odian. Y a todo esto llega mi esposa, Jessica. Llega a la escena, mira el desastre que han hecho y hasta puede ver en mis hijas las intenciones con las que hicieron todo esto. Y lo primero que le dice mi esposa es, hijas, papá los ama. Papá los ama y cuando venga las va a llevar a la plaza a disfrutar el día. Así que no se preocupen, dejen todo así como está, que papá va a arreglar todo, así ustedes siguen jugando. Yo le hago algunas preguntas sobre este ejemplo, hermanos. En primer lugar, ¿qué sentirían mis hijas? Hermanos, ¿qué alimentaría mi esposa con esas palabras? ¿Qué alimentaría? ¿Que me empiecen a amar mis hijas por decirle eso? Ahora me van a empezar a amar porque yo las amo a ellas y no las pareciera como que no las voy a retar. ¿Qué alimentaría mi esposa en mis hijas? ¿Me van a amar más? ¿O al contrario, va a hacer que se sientan más a gusto con su maldad? Primer punto. Segundo punto, ¿qué pensarían ustedes de mi esposa, hermanos? ¿Pensarían que es una mujer virtuosa? ¿Pensarían que le está haciendo bien a mis hijas con decirle eso? ¿Qué piensan que debería haber hecho mi esposa al entrar en esa escena? Y en tercer lugar, ¿cómo se imaginan que yo me voy a sentir con mi esposa cuando me entere lo que le dijo a mis hijas? Que papá las ama, que papá cuando venga las va a llevar a la plaza, que no se preocupen, que dejen todas así como está, que yo voy a arreglar todas las cosas. ¿Cómo me sentiría yo con mi esposa? Bueno, hermanos, si todos juzgarían a mi esposa como una mujer negligente y una mujer que traiciona a su esposo, entonces, ¿cómo debería juzgar el Señor a su iglesia cuando lo primero y lo único que le dice al pecador impenitente es que Dios le ama y tiene planes maravillosos para su vida? ¿Qué sentiría Dios? ¿Qué sentiría el Señor Jesús de su esposa que le dice eso a estas personas? Y hermanos, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué traigo estas preguntas? ¿Por qué traigo este ejemplo
a nosotros. Pablo está exponiendo el Evangelio a partir del capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Y ahora estamos en el capítulo 5, versículo 5 y en adelante. O sea, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pablo jamás mencionó la palabra amor. Nunca la dijo. Recién ahora, en el capítulo 5, versículo 5, introduce el amor de Dios como un elemento del Evangelio. Y lo introduce como un resultado. Fíjese el título que los hombres pusieron al capítulo 5 de Romanos. Resultados de la justificación. Es decir, el apóstol Pablo lo introduce como una consecuencia del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no como la causa del arrepentimiento. No es que el pecador se va a enterar cuánto Dios lo ama y se va a arrepentir de sus pecados. No, Pablo lo introduce como un resultado, como una consecuencia de haber sido justificados por Dios. Es la primera vez que Pablo menciona la palabra amor en su exposición del Evangelio. Pablo no utilizó el amor de Dios como un argumento para llamar al pecador al arrepentimiento. Y nadie puede dudar que Pablo está entre los más grandes evangelistas de la historia. Pablo habló de la ira de Dios sobre el hombre, de la total corrupción del hombre, sea quien fuere, capítulo 1 y 2, de la falta total de justicia del hombre, capítulo 3, de la justicia de Dios revelada en Jesucristo, capítulo 3, 23 al 26, de la fe en Jesucristo como el único medio de salvación ahora y a través de la historia, con el ejemplo de Abraham, capítulo 4. Y ahora Pablo comenzó este capítulo 5 diciendo que justificados entonces por la fe, entonces y solo entonces tenemos ciertos resultados: paz para con Dios, tenemos la esperanza de estar en su misma presencia, tenemos la santificación por medio de las pruebas y que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. Y tenemos su amor, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y esta palabra derramado es como un diluvio, como una avalancha, derramado en nuestros corazones por medio de haber creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y solo alguien, hermanos, solo alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, solo alguien que ha nacido de nuevo por la voluntad de Dios, es decir, alguien que ha sido hecho nueva criatura por el poder de Dios, solamente una persona así puede tener una comprensión correcta del amor de Dios. Porque ¿qué pasa si yo le digo a un impío, hey, Dios te ama? ¿Qué es lo que razona el impío? Excelente. Ahora puedo pecar sin culpa. No tiene a Dios en sus pensamientos, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona regenerada por el Espíritu Santo oye, Dios te ama? ¿Qué es lo que el cristiano verdadero razona? ¿Qué? Yo soy indigno de su amor. Por eso voy a vivir para honrarle. ¿Ve la diferencia que hay? ¿Ve por qué Pablo no puede tratar sobre el amor de Dios hasta llegar después de la justificación? Ahora que Pablo ya nos introdujo dentro de la justificación por la fe en Jesucristo, ahora que Dios ha derramado su Espíritu en nosotros, ahora sí podemos tener una perspectiva clara y santificadora del amor de Dios. Ahora Pablo va a mostrarnos cuál es la naturaleza del amor de Dios. ¿Qué significa la naturaleza de algo? Significa cómo es ese algo. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del amor de Dios? Es cómo es que Dios ama, cómo es que Él ama. Y dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo éramos nosotros? Débiles e impíos. Y a su tiempo Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿por qué existen los Juegos Olímpicos? Lo trato de
sacarlo de la escena y los quiero llevar a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué existen? ¿Por qué existe ese evento? Existe porque el mundo busca excelencia. El mundo quiere ver al más rápido correr. El mundo quiere ver al más fuerte levantando pesas. El mundo quiere ver al más preciso dando en el blanco, al más ágil. A ninguno le dan la estrella por llegar último, la medalla de oro. A ningún débil, a ninguno que llega último le dan la medalla. A nadie que falla el tiro le dan la medalla. Así es como el mundo ama a las personas. Más que un amor, vendría a ser como un contrato. Vos me das algo, vos me das una emoción, vos me das un momento de felicidad. Algo me tenés que dar, alguna virtud para que yo te ame. Así es el mundo, ¿no? Pero Pablo dice que Cristo ha dado su vida por nosotros cuando aún éramos débiles e impíos. Y esta palabra débil puede traducirse como flaco. Y da la idea de impotencia. Alguien flaco, alguien escuálido en aquel tiempo era visto como alguien impotente, alguien que no podía hacer nada. Un flaco, un flaquito. Hermanos, nosotros éramos totalmente impotentes, incapaces de hacer el bien. Éramos incapaces de hacer el verdadero bien. ¿Cuál es el verdadero bien? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el verdadero bien y el hombre es incapaz de alcanzar ese bien. Y esta es una verdad que muchos cristianos hoy en día no quieren reconocer. Hermanos, en lo que a Dios respecta, dice la Biblia, dice el Dios de esta Biblia, que nosotros estábamos muertos. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, por naturaleza, nuestra naturaleza estaba inclinada a ponerse debajo de la ira de Dios. Por naturaleza estábamos en la ira de Dios, hermanos. Por naturaleza escogíamos el pecado, por naturaleza seguíamos la corriente de este mundo. Usted no le puede pedir a un lobo que se haga vegetariano. Por naturaleza ese lobo va a buscar comer carne y así nosotros buscábamos el pecado, por naturaleza. Todos nuestros impulsos nos guiaban al pecado. Y dice este texto de Efesios que acabo de leer que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y sabe lo que significa en el original griego que estábamos muertos? Significa exactamente que estábamos muertos, hermanos. No casi muertos, no gravemente enfermos, no agonizando, muertos. Espiritualmente muertos. Muertos para lo que a Dios respecta. Dios es espíritu. Muertos para lo que a Dios respecta. Totalmente separados de Él. Muertos. Totalmente separados de la vida. ¿Y qué es lo único que un muerto puede hacer? Heder. Lo único que podíamos hacer con respecto a Dios es ofenderlo y asquearlo. Todas nuestras obras eran una inmundicia ante sus ojos. Todas nuestras obras, todas estaban impregnadas con el olor putrefacto del pecado. Pero hermanos, por favor, le ruego que no crea que alguna vez usted o yo, pero ahora le estoy hablando a usted, no crea que alguna vez usted, antes de venir a Cristo,
usted quiso agradar a Dios, o que hizo algo que Dios podría considerar como bueno o como justo. Por favor, no crea que usted hizo algo aparte de Jesucristo que Dios pueda aceptar. Porque si no, Dios mentiría cuando dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche bien, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Porque todas sus obras están atravesadas por las intenciones de la carne. Sí, hermano, hay hombres excelentes a los ojos del hombre. Buenos padres, honestos, buenos maridos, buenos trabajadores, que hacen actos de beneficencia, que ayudan a los pobres. Sí, hermanos, pero ninguno de esos actos, ninguna de esas obras son para Dios. Pregúnteles, ¿esto lo haces porque amás a Dios? ¿Esto lo haces para que su nombre sea glorificado? No, hermanos, los hombres no quieren perder su trabajo, los hombres no quieren perder su familia, sus bienes, los hombres tienen miedo de ir a la cárcel, pero de ninguna manera hacen sus buenas obras para agradar al Dios que los creó y como una honra a su nombre, como un agradecimiento a Él. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón. No puede sujetarse, es una incapacidad, no se puede. No puede. Pero no solamente es este texto el que dice esto. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que la voluntad del hombre no puede acoplarse a la ley de Dios, y la mente del hombre no puede entender a Dios. No puede. Estamos totalmente caídos de hacer el verdadero bien. Hermanos, en su condición caída, el hombre es totalmente incapaz de amar a Dios. Y cuando me refiero a Dios, me refiero al único Dios verdadero revelado en las Escrituras, hermanos. El hombre ama a sus ídolos. El hombre ama a su Dios imaginario, el que se creó en su mente. Pero a este Dios es imposible amarlo en la carne, porque toda nuestra naturaleza nos dice: aborrecelo, odialo, no le hagas caso. Nuestro corazón está completamente endurecido y enemistado hacia este Dios, el único Dios verdadero. Fíjese lo clarito que es, hermano. Cuando usted habla de Buda, nadie tiene problemas. Cuando usted habla de Mahoma, nadie tiene problemas, al contrario, los van a defender. Pero cuando usted menciona a Jesucristo, el único camino a la salvación, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es incompatible con Dios. Está totalmente endurecido y enemistado con Él. No obedecíamos a Dios, no amábamos a Dios porque no podíamos amarlo, y no podíamos amarlo porque no queríamos amarlo. Esa es la situación en la que estábamos. Y si Dios no tomaba la iniciativa y Él mismo nos atraía por medio de su Espíritu y la predicación del Evangelio, de ninguna manera jamás íbamos a venir en arrepentimiento y fe para empezar a amarle. Jamás. No podíamos producir de ninguna manera en nosotros ese amor, esa fe, ese arrepentimiento. Por eso Pablo dice en el versículo 5 del capítulo que estamos leyendo: porque el amor de Dios ha sido derramado, ha venido, es externo a nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. No podía salir de nuestro corazón.
Y hay cristianos todavía que creen que la gente es buena, naturalmente buena, básicamente buena, y a veces hacen cosas malas. No, hermanos, la Biblia dice que la gente es mala y ocasionalmente hace cosas buenas. Y aún esas cosas buenas son contadas como pecado, porque Romanos 14:23 dice que todo lo que no nace de un corazón en una correcta relación con Dios, en un corazón de fe, todo es pecado. Porque si yo soy bueno con mi esposa, pero no lo soy para glorificar a Dios, eso es pecado. Lo estoy haciendo para glorificarme a mí mismo. Lo estoy haciendo para glorificar a mi esposa. O lo estoy haciendo porque tengo miedo de perder la mitad de mis bienes. Pero de ninguna manera por Dios. Entonces eso es pecado, egoísmo, soberbia. Hermano, hermana, si usted hoy ama al Señor, no es porque usted es moralmente más excelente que otros, o porque usted ha sido más inteligente que otros para reconocer la verdad del Evangelio. Si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque Dios hizo una obra sobrenatural de gracia y quitó ese corazón de piedra inútil y le dio un nuevo corazón. Un nuevo corazón de carne, vivo, espiritualmente, como dice Ezequiel 36:26. Un lobo vegetariano no va a entrar al cielo. Solamente Dios puede transformar soberanamente un lobo en una oveja. Solo Dios puede hacer eso, no el hombre. Por eso Pablo le dice a los efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, porque no podíamos reformarnos, Él nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo agrega, no se olviden, por gracia sois salvos, por gracia, no por obras, no por nada que pudiéramos haber hecho, porque estábamos muertos, espiritualmente muertos. Hermanos, Dios dio lo más precioso que Él tiene para dar, para salvar no a justos, no a personas loables, no a gente de bien, no a grandes benefactores de la humanidad. Dios entregó a su preciosísimo Hijo, al amado de su corazón, para rescatar la vida de impíos, perversos, pecadores y enemigos suyos. Este texto que leímos dice que éramos impíos, pecadores, enemigos, perversos. Y hermanos, Dios no esperó a que ninguno de ellos, ninguno de nosotros, se convierta en personas rectas para salvarlos. Ay, mirá, ay, Esteban se está esforzando mucho, lo voy a salvar. Él no esperó que hagamos eso, porque de ninguna manera nosotros podríamos habernos reformado. Por eso dice, a su tiempo murió por los impíos, no a nuestro tiempo. No nos esperó a nosotros, a su tiempo. Cuando Él lo determinó, en el tiempo que Él designó, Él vino a dar su vida por nosotros. Él dio su perfecta vida, su vida inocente, su vida sin mancha, para rescatarnos a nosotros, la escoria de este universo. Y no exagero cuando digo esto. Así de inmenso es el amor de nuestro Dios. El ser más bueno, más perfecto, más santo, más justo, dando su vida para salvar a los más pecadores, los más viles, los más desobedientes, los más soberbios. Este es el amor del Señor. Pablo sigue diciendo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, con toda la buena onda del mundo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, pueden contarse con los dedos de la mano aquellas personas que a lo largo de la historia han hecho actos altruistas en favor de otras personas. No es común, dice Pablo. Apenas morirá alguno por un justo, apenas. Y tiene que ser justo a los ojos de esa persona, a los ojos terrenales, justo. Y si no llega a justo, bueno, por lo menos tiene que ser buenísimo como persona. Como el soldado Cabral, que en el momento de batalla interpuso su cuerpo contra las bayonetas enemigas para preservar la vida del general José de San Martín en el combate de San Lorenzo. Pero el homenajeado soldado Cabral arriesgó su vida por alguien que ante sus ojos era un ser loable, era un libertador de la patria, era alguien digno de alguna gloria. Y todavía quedan dudas si lo hizo por amor o si lo hizo porque era el deber que le correspondía. Él era un cargo menor. Pero nuestro Dios entregó a Jesucristo a la muerte para favorecer a personas indignas, pecadores, injustos, dignos de condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. ¿Qué estaría usted dispuesto a dar para salvar a un asesino, a un violador, a un ladrón, a un mentiroso, a un idólatra? ¿Usted daría su propia vida? ¿Usted terminaría con su vida para darle la posibilidad de seguir viviendo a un asesino, a un mentiroso, a un estafador? Y voy más allá, ¿usted daría la vida de un hijo suyo para eso? Mire el infinito amor de Dios. Su Hijo fue muerto en lugar de nosotros, los pecadores, los desobedientes de este universo. Dice este texto, mas Dios muestra, en tiempo presente, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y por qué en tiempo presente? Pablo había dicho un poquito más atrás que el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu en nosotros, en nuestro corazón. Y lo que Pablo está tratando de dar a entender es que el cristiano tiene una experiencia sensorial del amor de Dios, además de su fe en Él. Además de creer en Él y obedecerle, los cristianos realmente sentimos que Dios nos ama. Sentimos, nos emocionamos. Somos personas emocionales también. Así que de alguna manera el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y vemos su amor en nuestros sentimientos también. Aparte de creer en Cristo, aparte de obedecerle, sentimos en nuestro corazón que de verdad le amamos y que Él nos ama a nosotros. Pero hay veces en la vida de los cristianos que no sentimos ese amor. O hasta sentimos cosas contrarias, como que Dios nos abandonó en esta situación o lo que sea. Y más de una vez, a causa de nuestro pecado o de alguna aflicción muy grande, podemos llegar a sentir que Dios ya no nos ama como antes o que Dios no está conforme con nosotros. Por eso Pablo dice, Dios muestra en presente, continuamente. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿En quién? En el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y eso debe ser suficiente para nosotros, hermanos. Más allá de si sentimos o no su amor, cada vez que usted sienta que Dios pareciera que lo está dejando solo, ve hacia la cruz, hermano. Porque el que está colgado en esa cruz está ahí por usted. Y usted puede ir ahí todas las veces que usted quiera. Dios muestra permanentemente su amor para con nosotros en que Cristo murió por nuestros pecados. No se trata de que Dios me ama cuando lo siento.
No se trata de que Dios me está amando cuando me va bien y siento que todo va bien en la vida. Dios nos muestra en el sacrificio de Cristo que su amor por nosotros es permanente, más allá de cómo me sienta. Su amor es inmutable hacia sus escogidos. Entonces Pablo sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 9. Y hermanos, ruego a Dios que podamos entender esto de una vez por todas. A ver si podemos entender lo que Pablo está diciendo acá. Si Dios dio a su Hijo para que muera violentamente en una cruz, para justificarnos de una vez por todas por nuestros pecados, ¿cuánto más vamos a ser salvos de la ira de Dios? Si Dios pagó el costosísimo e infinito precio de dar la vida de su propio Hijo por amor a nosotros, ¿en qué momento? ¿En el momento en que éramos buenas personas? No, cuando éramos pecadores, dignos de condenación eterna. Entonces le pregunto, hermano, ¿cómo entonces podría condenarnos ahora que Él mismo nos ha declarado justos por la sangre de su Hijo? ¿Cómo es que podría perder mi salvación si Él ya me declaró justo? El juez de toda la tierra nos declaró justos en Cristo. Pablo está diciendo que si Dios hizo lo más grande, que era dar su propia vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan la palabra propiciación? Dar su vida para aplacar la ira de Dios. Si Dios dio a Cristo para eso, si Cristo se interpuso entre nosotros y Dios para absorber por completo toda la ira santa y la indignación justa de Dios hacia nosotros, ¿cómo es posible, amados hermanos, que haya personas que dicen que la salvación puede perderse? ¿Acaso hay algún pecado que la sangre de Cristo no ha cubierto en aquellos que creen en Él? ¿Acaso Dios va a permitir que la sangre de su amado Hijo se haya derramado en vano? ¿Una gota de su sangre en vano? ¿Dios permitiría eso? De ninguna manera, hermanos. Dios jamás permitirá que ni una gota de la sangre de su Hijo, nuestro Salvador, se haya derramado en vano. Seremos salvos de la ira, sin lugar a dudas. Estando ya justificados en su sangre, dice Pablo, en pasado, estando justificados por su sangre. ¿Cuándo fue derramada su sangre? Hace 2000 años, quedó atrás. Dios nos declaró justos. Y Dios nos ha declarado justos no solo por limpiar nuestros pecados. Nos ha declarado justos porque ha imputado en nuestra cuenta la obediencia perfecta de su Hijo. En nuestra vida, en nuestra cuenta. ¿Cómo Dios va a condenar a alguien después de haberlo declarado perfectamente justo ante sus ojos por medio de Cristo? Eso hacen los políticos. Eso hacen los mentirosos. Se rectifican a sí mismos. Hermanos, si Dios me declaró justo para siempre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué somos los cristianos? Justicia de Dios en Cristo. Para siempre. Hermanos, la sangre de Cristo fue derramada por todos nuestros pecados, no algunos de nuestros pecados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron cubiertos por su sacrificio. Y si Dios ya perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron castigados en Cristo, ¿cómo Dios va a volver a castigarnos en el día final?
si ya castigó a Jesús en nuestro lugar? Hay cristianos que creen que Dios está todo el tiempo escribiendo y tachando nombres del libro de la vida, una y otra vez. Y cuando se arrepiente, lo vuelve a escribir. Y después, pecó, lo vuelve a tachar. Y después lo vuelve a escribir. Y después lo vuelve a tachar. ¡Qué mal chiste, hermanos! Cuando la palabra de Dios dice clarito en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, si un solo verdadero creyente termina en el infierno, entonces Cristo falló rotunda y miserablemente su misión de redimirnos de nuestros pecados. Porque Jesús mismo declaró que su misión era esta. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué escogido, qué cristiano va a terminar en el infierno? Ninguno. Cero. ¿Lo puede ver, hermano? ¿Cómo es que Dios nos ha amado tanto cuando éramos impíos y nos justificó? Y ahora que somos justificados por Él, tenemos que andar con cuidado, no vaya a ser cosa de que perdamos la salvación. Si cuando éramos impíos murió por nosotros. Y ahora que somos justificados por Él, hermanos, ¿cómo Dios no nos va a dar la gracia de continuar perseverando hasta el fin? Si no merecíamos que muera por nosotros. Él mismo tomó la iniciativa, Él vino a salvarnos. ¿Para qué? ¿Para que ahora todo quede en nuestras manos? ¿Qué clase de Dios es este que nos da lo que nos era imposible obtener, para luego abandonarnos en lo que nos es imposible mantener? ¿Qué sentido tiene? No, amados hermanos, no es así. Nuestro Salvador dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo único que falta, hermanos, que después de haber visto el tremendo acto que Dios hizo por nosotros, por lo imposible que era para nosotros obtener la salvación, ahora nos creamos lo suficientemente justos para mantenerla por nosotros mismos. No, hermanos, somos totalmente incapaces. Éramos incapaces. Y si no fuese por la obra del Espíritu Santo constantemente en nuestra vida, perderíamos nuestra salvación. Pero Dios no lo va a permitir, porque la sangre de su Hijo está en juego, hermanos. La misión de su Hijo está en juego. Pablo vuelve a dar un argumento. Pablo va a dar un argumento de mayor a menor de vuelta. Él dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si la muerte de Cristo, escuche bien, hermano, si la muerte de Cristo dio por terminada nuestra enemistad con Dios,
cuánto más ahora que resucitó y vive para siempre, nos mantendrá para siempre en amistad perfecta con el Padre. Si su muerte nos reconcilió, cuánto más su vida eterna. Si la muerte de Cristo nos hizo amigos de Dios, cuánto más su vida, hermanos. Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros todos los días. ¿Cómo es que nos vamos a perder? Hermanos, usted entienda esto, si algún cristiano se pierde, Cristo falla como mediador, Cristo falla como intercesor, Cristo falla como sacerdote, Cristo falla como Salvador. Amados hermanos, podemos estar firmemente confiados que todos aquellos que hemos creído en el Señor y Salvador Jesucristo, llegaremos a ese juicio en plena convicción de que no seremos condenados, porque Él mismo se va a encargar de terminar la buena obra que comenzó. No la comenzamos nosotros, Él la comenzó y no la va a terminar. Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Para qué Dios nos dio a Jesucristo? Para que alcancemos la salvación, no para que demos nuestro mejor intento y solo llegarán los que mejor intentaron. No. Dios dio a Cristo para que alcancemos la salvación. Sin lugar a dudas. Ahora Pablo termina esta parte, esta sección, retomando lo que venía en los versículos 2 al 5. Vean cómo en este capítulo de Romanos, capítulo 5, vean cómo viene el argumento de Pablo. Vean el versículo 2, dice así. Vamos desde el 1, así de paso tenemos contexto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. De vuelta, estamos firmes en esta gracia. Presta atención. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y mira el versículo 11, salte al versículo 11. Y no solo esto, ve de vuelta la misma expresión que en el versículo 3. Y no solo esto. ¿Qué pasó? Pasó que del versículo 6 al versículo 10, Pablo introdujo este paréntesis para explicar lo que dijo en el versículo 5. Entonces, termina el 11 como otro resultado de la justificación, como otra consecuencia de haber sido justificados por el Señor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, Pablo está diciendo, no solamente nos gloriamos en la esperanza que tenemos de estar ante la gloria de Dios, no solamente nos gloriamos en las tribulaciones que nos muestran que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, sino que también nos gloriamos, nos jactamos, nos regocijamos en Dios mismo. Hermano o amigo o amiga o hermana que estás escuchándome, yo debo decirte algo muy importante, y esto es realmente crucial. ¿Cuál es la razón por la que cuál es la razón por la que has pedido o pedirás perdón por tus pecados a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te has arrepentido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que te arrepentiste? ¿Para ir al cielo? ¿Porque alguien te habló muy bien del cielo y te arrepentiste para ir al cielo?
¿O para no ir al infierno? ¿Alguien te pintó muy negro el infierno y te agarró miedo y no querés ir al infierno y por eso te arrepentiste de tus pecados? ¿O porque tenés miedo de morir? ¿O te arrepentiste y le pediste perdón a Dios porque querés que Dios solucione algo en tu vida? Porque si la razón por la cual le pedís perdón a Dios tiene que ver con vos y con tu bienestar, debo decirte que no me interesa cuántas veces has escuchado el Evangelio, no me interesa hace cuánto vas a una iglesia, no sos cristiano. Si la razón de tu arrepentimiento no es Dios y lo que le hiciste a Él, entonces vos no sos cristiano. Porque no entendiste en absoluto el Evangelio. No lo entendiste. Si la razón de tu arrepentimiento es tu propio bienestar, tu propia seguridad, tu propia satisfacción, debo decirte con toda seguridad que vas camino al infierno. La razón de tu arrepentimiento debería ser que tus pecados ofendieron al ser más bueno, santo, bondadoso, adorable, tierno, justo, misericordioso de todo el universo, y que a su vez es tu creador. Y que independientemente de cuál sea tu destino final, de todas maneras deberías pedirle perdón, porque Él es digno de toda gloria y honor, y tus pecados ofendieron esa gloria y honor. Ahí debería estar radicado tu arrepentimiento. Amados hermanos, Pablo está diciendo que la más grande bendición que Dios nos ha dado en el Evangelio no es el perdón de nuestros pecados, no es la justificación, no es el tener paz con Él, no es que seamos salvos del infierno, no es que vamos a caminar en calles de oro. Esa no es el más grande resultado de la justificación. No, hermanos, la más grande bendición que Dios nos ha dado por el medio del Evangelio, la más grande bendición es el mismo. Dios es el Evangelio. Dios es el regalo que hemos alcanzado por la sangre de Jesucristo. Dios es la buena noticia. Él se ha dado a sí mismo a nosotros, porque eso es lo más grande que Dios tiene para darnos. Dios no tiene nada más grande que darnos que a Él mismo. Nos ha dado una relación eterna con Él. Nos ha dado el ser suyos para siempre y que Él sea nuestro para siempre. Amados hermanos, qué regalo más grande e inmerecido que ese. Nos gloriamos en Dios, tenemos a Dios mismo. Tenemos todo lo que es necesario tener. La razón por la que Dios ha dado a su Hijo a la muerte es porque Él ha querido darnos una relación con Él mismo. Porque esa, hermanos, es exactamente la vida eterna. Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Caminar por las calles de oro es la vida eterna? ¿Vivir 50 millones de años es la vida eterna? No, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es un periodo de tiempo, hermanos, es una persona la vida eterna. Y esa persona es Dios mismo. Cristo vino a morir para reconciliarnos con la vida, y esa vida está en Él. Él mismo es la vida. Hermanos, la vida eterna no se trata de una vida que no se termina nunca. Porque en el infierno las personas tampoco van a morir. Pero no podemos llamar vida a eso. La razón por la cual la Biblia llama al infierno la muerte eterna es porque el impío pasará toda la eternidad exento de la presencia de Dios, que es la vida. Así que lo que hace que la vida eterna sea la vida eterna es que estaremos para siempre en la presencia misma de Dios, en una unión inquebrantable con Él, alabando y admirando sus atributos y participando de su gloria por los siglos
de los siglos, hermanos. ¿Cuán grande ha sido el amor de Dios para nosotros, hermanos? No solamente perdón, no solamente justificación, no solamente salvación, no solamente esperanza. Dios mismo, hermanos. Dios mismo se ha hecho nuestro y nos ha hecho suyos. ¿Qué más queremos? Y todavía tenemos dudas si se va a perder nuestra salvación. Y si esta noche has entendido que necesitas una relación eterna con Dios, si has entendido que por tus pecados estás totalmente separado de Él, y has entendido que debes reconciliarte con Dios, hay una buena noticia. Dios se complace en perdonar. Pero Dios ha prometido perdonar solo a aquellos que se arrepienten de sus pecados para abandonarlos y ponen toda su confianza en Jesucristo para salvación. Así que si en esta noche has entendido el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahí en donde estás podés elevar una oración y podés hablar con Dios porque Él te está escuchando. Pedile perdón por tus pecados. Reconoce tus pecados delante de Él. Y pedile a Dios que tenga misericordia de vos y lave tus pecados en la sangre de Jesucristo y serás salvo. Ahora, hermanos, hermanas en Cristo, miembros de la iglesia, yo solo quiero cerrar con una pregunta. Quiero cerrar con una sola aplicación. Y te ruego, hermano, hermana, que reflexiones en esta pregunta. Si Dios te amó a ti, siendo incapaz, siendo un impío, siendo una pecadora, siendo un enemigo, si Dios te amó, ¿qué haces vos poniendo condiciones para amar y perdonar a otros? Si Dios, el Rey del universo, no puso condiciones para darte su amor, porque si ponía una condición, no ibas a llegar nunca a su amor, ¿qué haces vos poniendo condiciones para darle tu amor y perdón a otros? Porque lo que estás diciendo con tu rencor, lo que estás diciendo con tu falta de perdón o tu falta de amor, es que vos sos más grande que este Dios. Y que tu dignidad, la cual ofendieron, es más grande, es más importante que la de este Dios. Si Dios, siendo alto y sublime y el todopoderoso, el soberano, el único digno de toda gloria y alabanza, te amó sin tener en cuenta tus pecados, vos deberías amar de la misma manera a los demás, si es que verdaderamente su amor se ha derramado en tu vida. Pero si no ves ese amor incondicional en tu corazón, ¿qué te hace creer que sos cristiano? Si no podés perdonar a otros porque no querés, si no podés amar a otros porque no querés, ¿qué te hace creer que sí tenés el cielo? Que sí tenés a Dios. Porque Pablo dice que el amor de Dios, el de Él, el amor con el que Él ama, ha sido derramado en todos aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Por favor, hermanos, por favor, iglesia, reflexionemos en esto.